Amigo mío, si hoy te encuentras aquí, escuchando estas palabras, es porque algo en tu interior te ha llevado a cuestionar el sentido de tu existencia. Quizás te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué debo hacer con esta vida que se me ha concedido? Estas preguntas, aunque pueden parecer abrumadoras, son tan antiguas como la humanidad misma. Y hoy, desde la perspectiva estoica, te invito a explorar juntos las respuestas. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, creían que la vida no es un mero accidente, sino una oportunidad para vivir con virtud, sabiduría y propósito. Para ellos, el propósito no era algo abstracto o lejano, sino una brújula interna que guiaba cada acción, cada pensamiento, cada decisión. Y es precisamente esta brújula la que te propongo descubrir hoy. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta reflexión, permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como un barco a la deriva, moviéndote sin rumbo fijo, sin saber hacia dónde te diriges? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de vacío, esa incertidumbre que nos hace cuestionar el sentido de nuestras acciones. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino que se construye desde dentro. 1. La naturaleza del propósito. Imagina, por un momento, un barco en medio del océano. Sin un rumbo fijo, el barco derivará a merced de las olas y los vientos, sin llegar a ningún puerto. De la misma manera, una vida sin propósito es como ese barco a la deriva, puede moverse, puede parecer activa, pero carece de dirección y significado. El propósito, amigo mío, no es un destino final, sino un camino. No es algo que se encuentra al final del viaje, sino lo que da sentido al viaje mismo. Es la razón por la que te levantas cada mañana, la fuerza que te impulsa a superar obstáculos y la luz que ilumina tus días más oscuros. Pero, ¿cómo encontrar ese propósito? Los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se busca fuera de uno mismo, sino que se descubre dentro. No es una meta externa, como la riqueza, la fama o el poder, sino una virtud interna, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Para entender esto mejor, piensa en un árbol. Un árbol no se pregunta cuál es su propósito, simplemente crece, extiende sus raíces, florece y da frutos. Su propósito está en su propia naturaleza. De la misma manera, tu propósito no es algo que debas inventar, sino algo que ya reside en ti, en tu capacidad para vivir con virtud y en armonía con la naturaleza. 2. El propósito y la virtud. Para los estoicos, el propósito de la vida está íntimamente ligado a la virtud. La virtud no es simplemente un concepto moral, sino una forma de vida. Es actuar de acuerdo con la razón, con la naturaleza y con lo que es verdaderamente bueno. Imagina que estás en un jardín. Tu propósito no es simplemente admirar las flores, sino cuidar el jardín, nutrirlo y permitir que florezca. De la misma manera, tu propósito en la vida no es simplemente existir, sino vivir con virtud, cultivando tu mente y tu espíritu. La virtud, amigo mío, no depende de las circunstancias externas. No importa si eres rico o pobre, famoso o desconocido, poderoso o humilde. Lo que importa es cómo vives, cómo actúas y cómo respondes a los desafíos de la vida. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Pero, ¿qué significa vivir con virtud? Para los estoicos, la virtud se divide en 4 pilares fundamentales: la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante y actuar en consecuencia. Es entender que el propósito no está en las posesiones materiales, sino en el crecimiento personal y en la búsqueda de la verdad. La justicia es tratar a los demás con equidad y respeto, reconociendo que todos somos parte de un mismo tejido social. Es entender que tu propósito no es solo para ti, sino también para los demás. La valentía es enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sin dejarse abrumar por el miedo o la incertidumbre. Es entender que el propósito no se encuentra en la comodidad, sino en la superación de obstáculos. La templanza es la moderación, el equilibrio y el autocontrol. Es entender que el propósito no está en los excesos, sino en la armonía y la serenidad. 3. El propósito y el control. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
está. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones están bajo nuestro control. Pero las circunstancias externas, las opiniones de los demás y los eventos imprevistos no lo están. El propósito, por tanto, no puede depender de lo que está fuera de nuestro control. No puedes basar tu sentido de la vida en algo tan volátil como el éxito, el reconocimiento o la comodidad. En cambio, tu propósito debe estar arraigado en lo que sí puedes controlar: tu actitud, tu esfuerzo y tu compromiso con la virtud. Como decía Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero, ¿cómo aplicar este principio en la vida cotidiana? Imagina que estás en una situación difícil, como la pérdida de un trabajo o una ruptura amorosa. En lugar de lamentarte por lo que no puedes cambiar, puedes enfocarte en lo que sí está bajo tu control: tu respuesta, tu actitud y tu capacidad para aprender de la experiencia. El propósito, en este sentido, no es evitar el sufrimiento, sino encontrar significado en él. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. 4. El propósito y la muerte. La muerte, amigo mío, es un recordatorio constante de la fugacidad de la vida. Para los estoicos, lejos de ser algo que temer, la muerte es una maestra que nos enseña a vivir con propósito. Si supieras que hoy es tu último día en la tierra, ¿cómo vivirías? ¿Qué harías? ¿Qué dejarías sin hacer? La muerte nos recuerda que el tiempo es limitado y que cada momento es precioso. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestra vida en trivialidades, en quejas o en procrastinación. Debemos vivir con intención, con pasión y con propósito. Como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Pero, ¿cómo vivir con propósito frente a la inevitabilidad de la muerte? Los estoicos nos enseñan a practicar lo que llaman memento mori, es decir, recordar que moriremos. Este recordatorio no es para deprimirnos, sino para motivarnos a vivir plenamente, a apreciar cada momento y a enfocarnos en lo que realmente importa. 5. El propósito y los demás. El estoicismo no es una filosofía egoísta. Por el contrario, nos enseña que nuestro propósito está íntimamente ligado a los demás. Somos seres sociales y nuestra felicidad y sentido de la vida están conectados con el bienestar de quienes nos rodean. Tu propósito no es solo para ti, sino también para los demás. Es contribuir al mundo, dejar una huella positiva y ayudar a los que están en tu camino. Como decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Pero, ¿cómo podemos contribuir al bienestar de los demás? Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de hacerlo es a través de la virtud. Cuando vives con sabiduría, justicia, valentía y templanza, estás no solo mejorando tu propia vida, sino también la de quienes te rodean. Vivir con propósito, amigo mío. El propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. No es un destino, sino un viaje. No es algo que te sea dado, sino algo que eliges cada día. Vive con virtud, actúa con sabiduría, acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que sí puedes. Recuerda que la vida es corta, pero también es profunda. Y en esa profundidad, en ese compromiso con la virtud y con los demás, encontrarás tu propósito. Como dijo Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden, y tu vida irá bien. Así que, te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo quieres vivir esta vida que se te ha concedido? La respuesta, amigo mío, está dentro de ti. Solo tienes que buscarla.